En esta ocasión veremos las unidades que se conocen como transformadores o más populares por su nombre en inglés transformers y que se aplican al procesamiento del lenguaje natural. Estas unidades todavía hace unos años se cuestionaba si eran solamente un asunto de moda en el que varios parecían empezar a interesarse o si habría otras arquitecturas que iban a competir con ellos y estas desaparecerían entre muchas otras propuestas que se han estado haciendo. Hoy en día, muchos mueren por saber cómo funcionan porque son la base de tecnologías como ChatGPT y otras semejantes que empiezan a competir. Entonces, para apreciar mejor de qué se trata esta arquitectura, comenzaremos por ver a qué se dedica el área del procesamiento del lenguaje natural. Primero que nada, veamos esta definición formal por parte de alguien que estudia investigación en esta área, de qué se trata. El procesamiento del lenguaje natural es el campo de conocimiento de la inteligencia artificial que se ocupa de investigar la manera de comunicar a las máquinas con las personas mediante el uso de lenguas naturales como el español, el inglés o el chino. Ok, y tras reparar unos pequeños errores gramaticales justo hablando de lenguas naturales, pasamos a cuáles son los problemas de interés de esta área. Tradicionalmente, al procesar lenguaje natural, se pueden realizar los siguientes tipos de análisis dependiendo de la aplicación a desarrollar. Primera parte, análisis morfológico o léxico. Consiste en el análisis interno de las palabras que forman oraciones para extraer componentes léxicos, fragmentos de palabras que permiten identificar su categoría sintáctica y significado léxico. Dicho en forma más coloquial, recordemos un poco nuestra primaria, cuando nos enseñaban a dividir las palabras en lexemas y gramemas. Nos decían que el lexema era el que tenía el significado y el gramema era donde estaban detalles, como el tiempo en el que estaban conjugados los verbos o si algún adjetivo se refería a un femenino o a un masculino. Entonces, en esta parte del análisis morfológico, típicamente en computación, lo que vamos a tener es que entra una cadena de texto. Recordemos que, la computadora no distingue mucho entre un carácter y otro. Entonces, aquí una primera parte sería lo que le llaman muchas veces hispanizado tokenización. De hecho, es exactamente a lo que se refiere esta parte, en la que se separan las palabras distintas al detectar los espacios que hay entre ellas. Entonces, si utilizáramos este mismo enunciado para aplicar un ejemplo, lo que haría una tokenización o un análisis léxico sería comenzar por poner, aquí está la marca del lenguaje, y separar unas palabras de otras. Y etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las palabras separadas por algún espacio representaría un token. Aquí hay una parte interesante, hay una coma. La coma por sí misma sería también un token o componente léxico, como le diríamos en español. Es un poquito más largo, etcétera, etcétera. Si nuestra frase contuviera números, entonces el número también sería un componente léxico. Otra parte que también es muy relevante, como había mencionado los lexemas y los gramemas, es que especialmente para las aplicaciones de lenguaje natural que vamos a utilizar, no solamente se separa en palabras, sino que una misma palabra también puede separarse en diferentes partes, de manera que tenga una raíz de donde se deriva el significado y otra parte que podría variar dependiendo del uso que se le esté dando. Como el análisis se hace con computadoras, a veces sucede que aunque no tengan un significado parecido, si dos palabras tienen el mismo inicio, podría llegar a indicarse ese inicio como un componente léxico por sí mismo. Y ya tratemos de escoger algunas por aquí. Por ejemplo, de consiste, consistir, consistencia, a lo mejor podría llegar a ser, a separar la palabra en consist y su terminación. Entonces, cada una de estas unidades que se van a formar, que insisto, pueden ser fragmentos de palabras, palabras completas, a lo mejor números, o si estamos analizando algo en el internet, probablemente de repente encontremos símbolos que no tengan mucho sentido y estos simplemente van a decir, ok, están juntos y se identifique también como un componente léxico. Entonces, esta sería la primera parte del análisis. La siguiente parte es lo que se conoce como análisis sintáctico. Consiste en el análisis de la estructura de las oraciones de acuerdo con el modelo gramatical empleado, lógico o estadístico,
Por modelo gramatical, bueno, una vez más recordemos nuestras clases de español. Podríamos estar pensando en el sujeto, el predicado, el verbo, los calificadores, los modificadores y cuál es la función que está jugando cada uno de ellos dentro de la oración. En el análisis tradicional del lenguaje, pues esta sería una de las etapas que se tendrían que hacer. Cuando se agrega aprendizaje de máquina, entonces nos están apareciendo estas dos vertientes. La parte lógica, bueno, sería literalmente tomar las reglas que tomaríamos de una clase de español y aplicar esas reglas gramaticales, ahora descritas con algún lenguaje lógico dentro de la computación, para poder procesar los enunciados conforme van llegando. En el caso del análisis estadístico, pues empieza a trabajar con los bigramas, trigramas, que es básicamente tomar las frases de 2 en 2, de 3 en 3 y tratar de determinar estadísticamente cuáles son las palabras que tienden a ir juntas, o bueno, los componentes léxicos. Y a partir de ahí tratar de hacer predicciones. Si yo encuentro, por ejemplo, 2 de 3, pues cuál es la probabilidad de que la tercera palabra tenga algún valor en específico. En esta área entrarían muchísimo los modelos de estilo Bayes y, insisto, se hace para hacer predicciones estadísticas. Hay una parte muy interesante acerca de esto que entonces podemos notar claramente que la computadora no entiende de qué está hablando, no tiene ningún conocimiento de la materia del lenguaje, sino que únicamente detecta patrones estadísticos, cuál palabra tiende a ir después. Si una persona quiere decir una frase que va en una dirección completamente distinta a lo que sería la mayor probabilidad en textos estándar, pues entonces la computadora simplemente no lo va a poder predecir o lo va a detectar como un caso inusual. Ahora, ¿por qué vale la pena mencionar todo esto? Al igual que sucedía en el caso de computación visual, recordemos que las redes neuronales no sacaron las ideas de la nada, sino que retomaron la operación de la convolución que venía desde el procesamiento de imágenes tradicional. Entonces aquí igualmente, bueno, esto es lo que se solía hacer a mano o después con un poco de estadística y probabilidades. Y vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer redes neuronales cuando se aplican al análisis de lenguaje. En la siguiente parte vemos el siguiente análisis, que sería el análisis semántico. En este caso, este proporciona la interpretación de las oraciones una vez eliminadas las ambigüedades morfosintácticas. Ok, primero, ¿a qué se refiere con ambigüedades morfosintácticas? Recordemos que hay palabras que pueden significar cosas muy distintas y lo único, ya es la misma palabra, son literalmente los homónimos. Y lo que nos indica a qué significado necesitamos recurrir es el contexto en el que se encuentran esas palabras. Un ejemplo es la frase Jorge no nada nada, donde el primer nada se refiere al verbo nadar. Jorge no nada, no sabe nadar, no puede nadar. No nada, nada, para reiterar ausencia de, ¿no? Entonces son dos palabras distintas, o una misma palabra que tiene dos significados distintos. Entonces, ese sería un ejemplo precisamente de ambigüedades morfosintácticas. Si nosotros simplemente vemos la palabra nada, solamente el contexto nos puede llegar a desambiguar de qué significado se trata en ese momento. Entonces, una vez que ya se sabe exactamente qué función está utilizando cada palabra, entonces el siguiente paso es ahora interpretar la oración completa. Aquí hay una parte muy interesante. Al menos hasta donde hemos tenido noticias de los últimos chats, no realizan realmente una interpretación de lo que están diciendo. Para esto lo que tendría que hacerse es traducir, pues lo que sea que estén leyendo, alguna especie de representación simbólica o subsimbólica de las cosas de las que están hablando. Si lo único que tienen como entrada son textos, pues entonces no tienen manera de referir cada uno de los símbolos que ven a qué está asociado en el mundo real. Sin embargo, las regularidades que van a detectar en esos patrones de texto van a hacer que puedan generar frases casi como si entendieran de qué es lo que están hablando. Finalmente tenemos la última etapa, que sería el análisis pragmático, donde se incorpora el análisis del contexto de uso a la interpretación final. Es decir, ya no es nada más la oración, sino además entender en qué contexto la estamos utilizando, porque eso también puede variar mucho el significado. Y esto se nota mucho en los siguientes puntos. Aquí se incluye el tratamiento del lenguaje figurado, metáfora e ironía,
como el conocimiento del mundo específico necesario para entender un texto especializado. Entonces, por ejemplo, si están hablando del cuerpo humano, bueno, pues se necesitaría tener el conocimiento de esa materia para poderlo entender. Si quieren descifrar lo que hay tras los símbolos de una integral, pues hay que saber primero qué es una integral. Y bueno, estos otros que tienen más que ver con el uso artístico de la lengua, metáfora, ironía, observen que de ningún momento es decir qué bueno está este caldo, cuando realmente sabe rico, que si algo sabe, dice, ¡ay, qué bueno está este caldo! Entonces, es la misma frase, pero el contexto nos cambia inmediatamente cuál fue el significado. Ahora, una vez que logramos realizar estos análisis y que se entiende lo que dice la frase hasta cierto punto, ¿qué es lo que podemos hacer con ello? Bueno, como decía, los 4 análisis no es necesario que estén todos presentes dependiendo de la aplicación. Las aplicaciones más demandantes pues sí requerirían todos. Los ejemplos de aplicaciones serían las siguientes. Una de las más ambiciosas, la traducción automatizada, traducción de textos de un idioma a otro realizados por la computadora. La traba más grande y a veces imposible de solventar es el hecho de que hay lenguajes que tienden a dar muchísimos detalles acerca de algunos aspectos, mientras que otros lenguajes lo omiten completamente. Por ejemplo, en español nosotros podríamos decir una frase como comió sopa. No sabemos si la persona que comió era hombre o mujer, pero al instante de traducir el inglés tendríamos que decir he ate the soup o she ate the soup. Entonces, bueno, si solamente le estamos dando el texto a la computadora, por muy buena que sea realizando traducciones, no tiene manera de adivinar si quien comía la sopa era hombre o mujer a partir de la frase en español. Sin embargo, más allá de esas limitantes que sí están atadas a las diferencias entre lenguajes, pues se intenta hacer que las computadoras hagan traducciones lo más decentes posibles. La siguiente parte o siguiente aplicación sería extraer resúmenes de textos de manera automática. Incluso hay otra aplicación que les urge a las personas de las empresas, que es tratar de hacer minutas automáticamente. Que una computadora esté escuchando la junta y ya nada más extraiga los puntos importantes y les genere la minuta, porque la verdad es algo muy cansado de hacer. Curiosamente, así como es complicado para los seres humanos, también es un reto bastante interesante para las computadoras. Otra aplicación, que esta sí de hecho ya es bastante popular y tiene varias interfaces donde está funcionando, notablemente de Google, es generar pies de imágenes. Dada una imagen, generar un texto que la describa. También hay clasificación de enunciados. Dado un enunciado, indicar a qué clase pertenece. Y hay 3 aplicaciones ejemplos muy populares. Uno es la detección de basura en los correos. Determinar si un correo es o no basura. El análisis de sentimientos, por ejemplo, dado un producto, los comentarios al respecto son positivos o negativos. La verificación de hechos, se está volviendo cada vez más importantes. Revisa artículos y detecta afirmaciones. Bueno, ahorita es lo que hace el estado del arte, detecta si están haciendo una afirmación acerca de algo o no. Y la idea es que una vez detectadas estas afirmaciones, el segundo problema es que puedan ser sujetas a verificación de veracidad. Esto que se está afirmando, si es cierto o no es cierto. Y bueno, de ahí podríamos imaginar bastantes más aplicaciones, pero esta es simple y sencillamente una pequeña introducción a lo que se puede hacer con procesamiento de lenguaje natural. En el siguiente video comenzaremos a ver una arquitectura base a partir de la cual se van a poder generar ahora sí sistemas que realicen este tipo de tareas.